Ok. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al consultorio legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Mi nombre es Luis Herrera y en este espacio vamos a dialogar sobre las principales consultas de la ciudadanía. Hemos visto diferentes temas durante todas estas semanas y hoy vamos a conversar sobre un tema al que podríamos estar expuestos nosotros o nuestros familiares o también nuestros amigos, por lo que es importante conocer cómo hay que proceder legalmente ante este caso. Y el tema de hoy es la negligencia médica. Por eso nos acompaña la doctora Lizy Trujillo, ella es defensora pública de Lima Centro de la Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿Cómo está, doctora? Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. En efecto, el día de hoy vamos a conversar un tema que es bastante trascendental también, pero evidentemente usando los términos más didácticos de manera que la población pues pueda entenderlo. Por supuesto, para que todos lo puedan entender. Entonces, si tienen alguna consulta, algún caso sobre negligencia médica, no duden en escribirlos en el chat de esta transmisión en vivo o en todo caso también pueden al finalizar esta transmisión, la vamos a estar colgando en nuestra página de YouTube del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ahí también mandan sus preguntas, pueden pasarlo de repente a algún familiar, algún amigo para que revise este video sobre pueden de repente alguna pregunta relacionada al caso de que están pasando y les puede servir mucho. En todo caso, recuerden escribir en esa transmisión en vivo tema negligencia médica o también escríbanos en las redes de Facebook y de Instagram. Por ahí también nos pueden escribir. Doctora, para dar un poco más de contexto a la negligencia médica, quisiéramos que nos explique en qué momento se configura una negligencia médica como tal. Bien, y vamos a comenzar analizando este tema, de hecho, proporcionando un ejemplo, ¿no? Cualquier ciudadano acude a un centro médico, sea público o sea privado, con el fin de mejorar una afección a la salud o pues finalmente quizá eliminar algún tipo de enfermedad, como el cáncer, por ejemplo, ¿no? O si es que tenemos una catarata, etcétera, diversos problemas de salud. Cuando acudimos a un centro médico es porque entendemos existe el personal capacitado para poder atender esta situación de salud. Sin embargo, si a raíz de esa atención y por un inadecuado observamiento de las reglas profesionales se ha producido una lesión a la integridad física de una persona, ahí estamos hablando de una negligencia médica. Ahora, es importante recordar que no existe únicamente una lesión culposa por negligencia médica, pues incluso podría ser por la impericia y por la imprudencia. Entonces, es importante recordar que ante una mala praxis pueda que estamos ante una lesión culposa por inobservancia de las reglas de la profesión. De hecho, entonces, esta negligencia médica se configuraría al tener una mala praxis como tal. Una mala praxis como tal. Ahora, si hablamos únicamente de negligencia médica en términos súper simples, a sabiendas que lo que estoy haciendo no es lo correcto, lo hago, Ujú, es decir, hago lo que sé que no debo hacer ujú, o no hago lo que sé que debo hacer, ¿no? ok. Entonces, el médico que se supone tiene que seguir determinados protocolos, no hace lo que tiene que hacer y a consecuencia de eso se produce una afectación a la integridad física del paciente, ahí ya estaríamos hablando de una negligencia médica. Entonces podríamos decir de que también se puede dar por desconocimiento Puede el, ser por desconocimiento, sí, del doctor, por del decirlo. doctor, en efecto, pero ese tema yo creo que lo desarrollamos de manera más abundante cuando podamos desarrollar justamente esto, ¿no? Cuántas clases de lesiones culposas hay y cuáles son las formas en las que se Ujú. manifiestan. Perfecto, entonces no duden en escribirnos aquí para negligencia médica cualquier caso que tengan los familiares, o un caso suyo, un caso de los familiares, de amigos, compartan esa transmisión en vivo y nosotros vamos a responder las consultas que tienen junto a la doctora Lizy. Entonces, doctora, vamos a hablar un poco más sobre esta situación de negligencia médica. ¿Cómo una persona debe actuar ante una negligencia médica en una clínica privada? Bien, aquí me gustaría ahondar en que tanto si nos encontramos ante una clínica privada como ante un hospital que pertenece al Estado, es decir, un establecimiento de salud público, ambas instituciones pueden ser pasibles de cometer un hecho de negligencia médica, ¿no? O de impericia o de imprudencia, de manera que se causen lesiones culposas a la parte agraviada.
Entonces, si es que yo o mi familiar sospecha que estamos ante un hecho de negligencia o que en efecto se ha producido una afectación a nuestra integridad física, entonces ahí ya podemos poner en conocimiento primero ante el Ministerio Público y si es que desean conseguir la ayuda de un defensor público, en este caso de un abogado, de manera que se pueda realizar la denuncia de manera adecuada. En tanto se necesita explicar cuál es el hecho en sí y explayarnos sobre todo en las pruebas contundentes que tenemos que presentar. Ok, y justo hablando de las pruebas contundentes, ¿quién puede interponer una acción legal en este tema? ¿Solamente la persona afectada? ¿Puede ser de repente algún familiar en representación de esta persona afectada? ¿Cómo puede ser? Sí, y puede realizarse de la siguiente forma. Pueda que a consecuencia de una mala praxis, Ujú. finalmente el paciente quede en estado vegetal. Ok, Cuando estamos ante esa circunstancia es evidente que no va a poder interponer claro. la denuncia, entonces tiene que hacerlo un familiar, el familiar más cercano, ¿no? En este caso, por ejemplo, si estamos hablando de una persona que tiene 23 años, tiene papás, ¿no? Y si no los tiene, tiene hermanos. Entonces, no necesariamente la persona que es directamente afectada con el delito puede Ujú. interponer la denuncia. Dependiendo del caso en concreto, también podrá hacerlo un familiar. Ujú. Ok, nos están llegando también consultas a través de los chats de la transmisión en vivo por TikTok. No duden también en escribirnos del tema negligencia médica y después de unos minutos vamos a leer todas las consultas que nos están llegando. Doctora, para seguir, ¿las negligencias médicas constituyen delitos dolosos o culposos? Bien, cuando hablamos de una negligencia médica, tenemos que tomar en cuenta que se da ante el incumplimiento de elementales principios básicos de la profesión, ¿no? Y esta generalmente, por no decir en la mayoría de los casos, es culposa, porque Ujú. si encontramos dolo en la acción del profesional de salud, ya no estaríamos pues ante una negligencia, ¿no? Estaríamos ante otro tipo de delitos. En este sentido, la negligencia médica se configura cuando existe la culpa. Justamente por eso se deriva en lesiones culposas que son sancionadas en el Código Penal. Ok, ¿y debe comprobarse que el médico tuvo dolo o basta acreditar solo la falta de diligencia? Eh, Basta acreditar la culpa en Ujú. realidad, es decir, que haya inobservado las reglas adecuadas del tratamiento o de su actuación. Basta acreditar que haya habido una imprudencia, una impericia o finalmente una negligencia médica. No necesariamente tiene que ser con dolo, Ujú. ¿no? Tiene que ser generalmente con Con culpa. culpa. Ok. Y ante estos casos, ¿hay una sanción de cárcel ante una negligencia médica o qué agravantes hay? Si nos puede explicar. Sí, claro que sí. El artículo 124 del Código Penal sanciona aquella conducta que ha producido lesiones en la integridad física de la persona agraviada por inobservancia de las reglas adecuadas de la profesión, con Ujú. una pena de hasta 3 años como máximo. En la práctica, estos 3 años generalmente son penas suspendidas o convertidas, ¿no? Básicamente es eso, el médico o el personal de salud que ha incurrido en esta falta simplemente no ingresa a la cárcel, pero sí puede obtener una sentencia que lo condena como autor del delito de lesiones culposas. Ok. Y me he puesto a pensar qué tan grave tiene que ser estas lesiones para que se configure una negligencia médica como tal. Mm, Cuando hablamos de lesiones culposas, no Ujú. necesitamos estar ante una lesión leve o ante una lesión grave. Ujú. Basta con acreditar la inobservancia de sus reglas adecuadas o basta con acreditar la impericia, la imprudencia o la negligencia médica y listo, ahí se configura el delito. Ok, ¿y hay manera de tener esas pruebas al momento de hacer la denuncia por negligencia médica? ¿Cómo va eso? Sí, y es bastante importante lo que acabas de mencionar, en tanto se necesita contar con la historia clínica, Ok. ¿no? Es básico. Y aquí sí sé que hay muchas interrogantes, en tanto la historia clínica siempre está bajo el cuidado del centro médico, puede ser de la clínica o puede ser del Hospital Nacional. Y muchas de las veces estos establecimientos pues no quieren proporcionar esa información, ¿no? Pese a que es solicitada en diversas circunstancias. Ujú. Entonces, ¿qué debemos hacer ante esto? Y aquí aprovecho para comentar que existe la institución de la Defensoría del Pueblo,
que es básicamente la que vela por la defensa de los derechos de la población en general, tendremos que acudir a esta institución para que a través de ellos se pueda cumplir con proporcionar la historia adecuada, porque es un instrumento básico. Ahí vamos a poder observar desde el minuto cero que ha ingresado el paciente hasta finalmente pues todas las atenciones que haya requerido, qué es lo que se ha hecho, qué es lo que no se ha hecho y demás. Sumado a esto, se tendrá que contar también con la presencia de un médico legista, pues es un personal especializado que sabe de estos temas y sabe cuáles son los protocolos que se debe de seguir. Ahora, también tendrá que evaluar si la actuación del médico, de la enfermera, del personal de salud, en efecto, pues ha seguido con las pautas establecidas o con los procedimientos adecuados, con los tratamientos también. Entonces, ahí tenemos dos opiniones especializadas, una del médico que realizó la práctica y otra del profesional médico forense que podrá analizar pues finalmente, ¿no?, si es que estamos ante una mala praxis o no. Ok, doctora, gracias por esa respuesta. Vamos a responder un poco las consultas que nos están llegando a través de la transmisión en vivo. No duden en escribirnos también por esa transmisión o en todo caso en Facebook y también por Instagram. Nos mandan un mensajito y junto a la doctora estamos prestos para responderles cualquier consulta. Por ejemplo, nos dicen, ¿qué hago si me operan de la vista y no quedo bien? Y el doctor me dice que es normal. Acá tendremos que analizar el caso en concreto. ¿A qué nos referimos cuando decimos no queda bien, no? Sí me gustaría en todo caso que la ciudadana por favor escriba un mensaje al interno, pero detallando exactamente qué es lo que ha pasado. Porque puedo entender que quizá no se ha logrado una visión adecuada o finalmente pues se ha dejado una parte de la catarata, no sé exactamente a qué se refiere la ciudadana, pero lo que le puedo mencionar es que el deber de un médico en cualquiera de sus especialidades finalmente es aliviar, hacer todo lo posible para aliviar el mal, ¿no? O en este caso también para eliminar algún mal, hacer todo lo posible. Muchas veces, claro está que por diversas circunstancias no se logra una solución plena, ¿no?, que nosotros quisiéramos. Pero, por ejemplo, una persona que sufre de algún problema de la vista, que finalmente es operable la situación, perfecto, hasta ahí sí, ¿no? Pero si ya su situación no es reversible, entonces el médico hace lo posible, pero no hace lo imposible. Claro. Muy bien, entonces, como dijo la doctora, sería bueno que detalles un poquito más y estamos prestos también para ayudarte en este caso. Y vamos a seguir con más preguntas. Nos dice Miru, doctora, buenos días. Tengo los 18 años cumplidos y hace 9 años sufrí de violación por mi primo y quiero denunciar. ¿Qué le podría recomendar en todo caso a... Hola Milu, ¿qué tal? Lamento mucho en principio la situación por la que has tenido que pasar. Te recuerdo que la defensa pública brinda atención completamente gratuita, no solamente para las víctimas de negligencia médica en el caso en particular, sino para las personas que han sido víctimas de todo tipo de agresión, en este caso una agresión sexual. Recuerda que no necesitamos denunciar de manera inmediata un hecho de violencia sexual. Podemos hacerlo cuando nos sintamos preparadas y evidentemente esto va a dar inicio a una investigación en ese sentido. Te recomiendo puedas realizar una llamada al 1884, que es una línea de orientación legal gratuita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, o en todo caso que te puedas apersonar a cualquiera de las 34 direcciones distritales de la Defensa Pública y vas a poder encontrar un abogado de manera que te pueda guiar al respecto y pues finalmente ayudarte a realizar la denuncia. Y nada más recuerdo que no estás sola, los abogados de la defensa pública estamos completamente capacitados para poder atender tu requerimiento y acompañarte finalmente hasta lograr una sentencia condenatoria. Así es la gran labor que tiene la defensa pública. Como mencionó la doctora, puedes llamar al Fonolegra 1884 para recibir la orientación legal gratuita o acudir a cualquiera de las sedes. Es una gran labor que tiene la defensa pública, también tema de asesoría legal, orientaciones. No dudes en contactarte que seguramente te van a poder ayudar. Vamos a recordarles a todas las personas que nos están acompañando que el tema de hoy es negligencia médica. Entonces vamos a responder todas estas consultas respecto a negligencias. Pueden contar su caso, pueden compartir esa transmisión a algún amigo, algún familiar para que nos escriban también y podamos absolver
todas estas dudas junto a la doctora. Mientras nos siguen escribiendo, doctora, ¿qué elementos deben existir para pedir una indemnización monetaria ante una negligencia médica? Bien, y aquí me gustaría recordar a la población que cuando nosotros denunciamos un presunto hecho de negligencia médica o que en todo caso hemos sido víctimas de una lesión culposa por negligencia, impericia, imprudencia, inobservancia de las reglas de la profesión, estamos solicitando que el Estado peruano pues finalmente sancione con una pena privativa de libertad o no al personal que habría sido autor de la comisión de este delito. No obstante, como parte agraviada, evidentemente también vamos a querer requerir el pago de un monto monetario por la indemnización por los daños que se han producido. Ahora bien, aquí me gustaría ahondar y en explicar que nuestro actual proceso penal cuenta con dos pretensiones que van a la par. Una pretensión penal a cargo del Ministerio Público, es decir, el que va a requerir finalmente la imposición de una pena, pero también está la pretensión civil o resarcitoria. Va a estar a cargo del defensor de la parte agraviada que se encuentre debidamente constituido en actor civil. Entonces, esa es la labor que la defensa pública realiza. Nosotros como abogados de la parte agraviada primero tenemos que constituirnos en actor civil y solicitar el pago de una reparación civil acorde al daño que se ha causado. Claro está que tenemos que acreditarlo. Ahora bien, pueda que incluso la defensa pública o el abogado particular que haya conocido el caso lo conozca ya en una etapa muy avanzada donde nosotros no podamos requerir esa pretensión indemnizatoria o pues que finalmente el caso no se ha denunciado. Recordemos que existe otra vía que es la vía civil, de manera que aquí podamos solicitar una reparación civil, pero claro está que tendremos que cumplir con los requisitos que establece la responsabilidad civil, ¿no? Es decir, que haya un nexo causal, que haya un factor de atribución, etc. Esos son temas que ya están propiamente ligados a la función del abogado. Ok, y entonces, justo como lo tiene que ver un abogado, ¿cuál sería el proceso que tienen que hacer ante ese caso? Si es que nos encontramos ante un caso de negligencia médica, tanto la parte agraviada como cualquier familiar, aquí se recomienda pues finalmente que puedan acudir a las instalaciones de la defensa pública. Ahí encuentran personal completamente capacitado y aquí sí me gustaría poder informarle a la población que no solamente somos abogados, sino que además contamos con el apoyo de un equipo multidisciplinario conformado por médicos legistas, con psicólogos forenses, que finalmente pues nos van a poder ayudar incluso a hacer un análisis exhaustivo de la historia clínica, porque como claro está, los abogados no conocemos determinados términos médicos como tal, como si lo hace un especialista en el tema. Entonces, la defensa pública lo que hace es trabajar su teoría del caso junto al apoyo de un equipo multidisciplinario que va a ayudarnos a entender y finalmente darle mucha más solidez a nuestra teoría del caso. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Y contar, mejor dicho, con todas las pruebas adecuadas, acudir a un establecimiento de la defensa pública y en la defensa pública vamos a analizar el caso como tal, lo tenemos que leer, tenemos que conversar y tenemos que obtener información. Nosotros pues podríamos ayudarles a realizar la denuncia adecuada ante la instancia pertinente que es el Ministerio Público o también lo pueden hacer ellos de manera directa. Así es. Entonces, si necesitan alguna asesoría legal gratuita, algún abogado, pueden llamar al Fondo Alegra 1884 tal cual como mencionó la doctora. Entonces, vamos a seguir, doctora, vamos a seguir leyendo los comentarios o las preguntas que nos hacen por aquí. Nos dice César, ¿cómo hago si no me quieren recibir en emergencia porque no es mi centro de salud asignado? Bien, recuerda aquí que el Estado peruano también tiene otro organismo que es Susalud. Susalud es aquella entidad del Estado que está orientada a garantizar los derechos de salud de todos los ciudadanos. En ese sentido, sería recomendable que pueda acudir ante este centro médico porque recordemos una vez más que el derecho de salud está garantizado en nuestra Constitución política, es decir, es un derecho constitucional. Esto hace que finalmente pues deba ser de especial atención. Ok. Nos dice también Omar, ¿y cómo podrían averiguar un hecho de varios años atrás
y no saber, por ejemplo, que es simplemente una calumnia ante un doctor? Bien, aquí sí quisiera recordar algo, que todos los delitos tienen un plazo para ser investigados. Por ejemplo, si estamos hablando de un hecho de negligencia médica, como está sancionado con hasta 3 años de pena privativa de libertad, tenemos un aproximado, tenemos 4 años y medio para que finalmente se pueda investigar, ¿no? Ok. Entonces, sí es importante siempre, y esta es una sugerencia en realidad, no solamente en este tipo de delitos, sino en absolutamente todos, que ante un hecho en el que nos sintamos nosotros como parte agraviada, pues finalmente sea denunciado casi de manera inmediata, sobre todo si se tratan de este tipo de casos, porque como les he mencionado, el plazo para investigar y finalmente sancionar no es Ujú. muy largo. Entonces hay que recordar que las actuaciones en este tipo de delitos requieren estudios especializados que demoran mucho tiempo. Ahora, entiendo yo que la pregunta del ciudadano básicamente se refiere a si ha sido una denuncia calumniosa, ¿no? Ujú. Quizá es eso lo que se refiere, o si en su momento quizá ha sido denunciado, pero por hechos que finalmente habrían resultado en una calumnia como tal, en los términos que refiere. Pues tendremos que averiguar primero cuál ha sido el resultado de esa denuncia, ¿no? Ujú. Qué diligencias se han realizado y si en efecto durante la realización de la investigación se ha comprobado que ha existido o no responsabilidad y finalmente si ha sido con una mala fe la denuncia. Doctora, y hablando de estas posibles mala fe, ¿hay algún registro para conocer los médicos sancionados por negligencia médica? Bien, hemos realizado una pequeña averiguación al respecto. Ok. Lamentablemente no hemos encontrado un registro de este personal, ¿no? que tendría que Ujú. existir en realidad, así como existe un registro de abogados que han ejercido la profesión de manera inadecuada y que finalmente han sido sancionados por eso. Creo yo que tendría que existir también ese Ujú. registro porque nosotros como ciudadanos nos encontramos en el pleno derecho de saber con quién estamos tratando. En el caso de los abogados, saber quién va a llevar tu caso y en el caso de los médicos, saber quién está a cargo de tu tratamiento, si éste cuenta con su especialidad y demás. En la página del Colegio de Médicos del Perú existe un ítem que se llama Conoce a tu médico, pero básicamente nos narra la reseña profesional o la especialidad del médico, ¿no? No hemos encontrado un registro de los médicos sancionados, pero considero evidentemente y sobre todo con el tema del uso de medios tecnológicos últimamente, que sí debería de existir uno. Ujú. Nos dice también, por ejemplo, una usuaria, para explicar un poco sobre el proceso y la labor de la defensa pública, nos dice, buenas, yo llamé y me mandaron a una oficina. Yo quería un número de WhatsApp para poder decir mi caso. Eso es ante un abogado. ¿Cómo funciona generalmente el trabajo con la defensa pública? Sí, lo que pasa es que tenemos diversas vías de contacto con la defensa pública. Entiendo yo que la ciudadana ha llamado al 1884 y que pues finalmente fue derivada a una central, ¿no? Esta central lo que va a hacer es derivar su consulta a la dirección distrital que corresponda, porque recordemos que tenemos 34 direcciones distritales a nivel nacional, entonces necesitamos saber a cuál le compete. Ujú. Una dirección distrital de Lima Centro no podría intervenir en un hecho que se ha realizado en Cusco, por ejemplo, entonces es necesario sí o sí la derivación a la sede de la dirección distrital y la dirección distrital a cargo de su personal especializado, del coordinador, finalmente pues va a derivar el caso a un abogado y este abogado tiene el plazo de 48 horas para poder comunicarse con el ciudadano que ha requerido la atención. Sí comprendo que haya quizá solicitado la presencia de un número telefónico de manera personal, pero es que nosotros necesitamos también primero saber los contactos y tener una prueba de nuestra asignación, esto a través de un correo electrónico, por ejemplo, ¿no? En todo caso, lo que sí se recomienda es hacerle seguimiento a esa solicitud para ver a qué abogado finalmente pues ha sido derivado, porque el abogado de su número personal o Ujú. mejor dicho de su número institucional sí tendrá que comunicarse con el usuario para que éste pues finalmente pueda dar amplitud en el conocimiento del caso. Ujú.
Perfecto. Listo, entonces ya sabemos cómo funciona la labor de la defensa pública. Igual les recomendamos que puedan llamar también al Fondo Alegre si tienen algún caso y necesiten orientación legal gratuita sobre negligencia médica o también sobre otros temas, doctora, como tenencia, familia. Sí, Ujú. exacto. La defensa pública está conformada por diversas áreas y esto es lo interesante de esta noble institución. En tanto, contamos con el área de defensa de víctimas, con el área de asistencia legal, con el área de conciliación, defensa penal, equipo multidisciplinario. Como podrán ver, somos una suerte de estudio jurídico grande, ¿no? Porque somos áreas que se complementan. Por ejemplo, la defensa de víctimas, que es el área donde yo pertenezco, nos encargamos pues finalmente de la defensa de la parte agraviada en la comisión de diversos delitos como negligencia médica, lesiones o omisión a la asistencia familiar, finalmente violencia en cualquiera de sus formas, pero también Ujú. está el área de asistencia legal que se encarga pues finalmente de las demandas de alimentos, de tenencia, de régimen de visitas o el área de conciliación, que es una solución de los conflictos de manera extrajudicial, y el área de defensa penal que se encarga de la defensa de las personas que están denunciadas, son sentenciadas, acusadas, etcétera. Entonces, los servicios que brinda la defensa pública es bastante amplio y me parece excelente, por ejemplo, este tipo de situaciones que nos puedan ayudar a conocer los servicios de la defensa pública. Ujú. Y aprovechamos también justo que estamos hablando de la defensa pública para las personas que están en Iquitos, Loreto, que quisieran conocer un poco más sobre los servicios gratuitos que ofrece la defensa pública. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos va a presentar la Caravana de Justicia, que es un evento donde van defensores públicos, van también registradores de la SUNARP, diferentes programas adscritos del Ministerio de Justicia, Defensa Pública, INPE, PRONASEG, SUNARP, y van a estar en Loreto, en Iquitos, este 13 de julio, este sábado 13 de julio. Así que si ustedes pueden acompañarnos, pueden ir y hacer cualquier consulta a la defensa, a los abogados de la defensa pública que van a estar en ese evento. Ya saben, 13 de julio en Iquitos. Dejamos también toda la información en nuestra cuenta de Instagram y de Facebook para que puedan revisarlo. Siguiendo este tema sobre negligencia médica, doctora, ¿puedo solicitar que se le quite la licencia al médico o a quién le puedo solicitar eso? Bien, recordemos que en el desarrollo de un proceso penal, lo que se busca, como ya había mencionado, es la pena. No obstante, a través de un proceso administrativo ante el ente correspondiente, esto es, ante el Colegio de Médicos, sí se podrá pues solicitar la inhabilitación que corresponda, ¿no? Esto como parte agraviada en este tipo de delitos, sí podría yo solicitarlo. Ujú. Doctora, nos dice también, hay un comentario que ha llegado, dice, ¿se puede grabar la intervención de servidor público a un ciudadano y publicarlo en redes sociales? ¿Se puede grabar la intervención de un servidor público a un ciudadano y publicarlo en redes sociales? La Ah, atención, entiendo yo. sí, sí, seguramente hubo un error. La atención de repente a un servidor público y publicarlo en redes sociales. Acá estamos ante un caso sui generis, ¿no? Porque generalmente la atención que los servidores públicos damos es en base a diversas actitudes que nosotros tenemos y cumpliendo determinados protocolos y ciñéndonos, claro está, en nuestro reglamento. Ahora, mientras el servicio esté cumplido de manera adecuada, yo creo que no tendría que haber la necesidad siquiera de grabar algún tipo de comunicación, sobre todo si el servidor público no conoce tampoco de esa grabación. Recordemos muchas veces que existe el secreto profesional, entonces incluso en este tipo de situaciones se pueden estar hablando, se puede estar tratando de temas que no necesitan ser publicados, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de un hecho de violación sexual a un menor de edad. Ahí Ujú. estamos ante un hecho bastante privado que incluso la publicación de esta conversación causaría mucha vulneración a los derechos del menor agraviado. Ujú. Doctora, y para continuar, bueno, igual invitarlos a todos a que escriban en los comentarios algún caso que tengan sobre negligencia médica para que con la doctora se pueda absolver cualquier duda que tengan. Doctora, ¿y nos puede explicar el paso a paso de cómo se coloca una denuncia o una demanda en este tema de negligencia médica? Sí, primero hay que identificar si es que nosotros como parte agraviada
contamos con todas las herramientas adecuadas para poder denunciar estos hechos. Es complejo, para serles muy sincera, llegar a fondo ante un hecho de negligencia médica, pero no es imposible. ¿Y qué se necesita para esto? Comenzar adecuadamente con la denuncia. Es decir, yo necesito acudir, y sí lo recomiendo, acudir ante un abogado que pueda encargarse de este tema, porque somos los abogados finalmente los que conocemos los términos jurídicos y cómo se tiene que adecuar los hechos al delito. Entonces, nosotros podemos llevar todas las herramientas que tenemos, todos los documentos que tenemos, en este caso a cualquiera de las sedes de la defensa pública. El abogado a cargo del caso finalmente va a analizarlas y va a comenzar a plantear su denuncia por negligencia, ¿no? Pero básicamente lo que denunciará pues serán unos hechos de lesiones culposas por negligencia y, lo repito una vez más, por imprudencia o por impericia o por inobservancia de las reglas de la profesión. Entonces, cuando se comienza con la denuncia, que es ingresada al Ministerio Público, el Ministerio Público va a realizar diversas diligencias, ¿no? Aquí, por ejemplo, citará a diversos testigos, a los médicos que han intervenido, por ejemplo, en una operación quirúrgica, a las enfermeras, a todo el personal de salud. Luego se hará una revisión de la historia clínica, se podrá solicitar la intervención de peritos especializados y demás, y si es que hay grabaciones de videos, por ejemplo, del paciente que está ingresando al nosocomio y demás, se tendrá que requerir toda la información posible de manera que el fiscal pues pueda tener las herramientas necesarias para poder pronunciarse. Ahora, finalmente y como producto de la investigación, el fiscal tendrá que decidir si acusa o finalmente si sobresee, es decir, si archiva el caso. Si decide acusar es porque ya tiene la convicción de que el delito se ha realizado. En ese sentido, finalmente pues presentará esta acusación ante un juez de investigación preparatoria, y el juez de investigación preparatoria saneará el proceso, verificará que todo esté bien, que la conducta atribuida cumpla con todos los requisitos, que pertenezca al delito adecuado, que la pena privativa de libertad solicitada también sea la adecuada y la reparación civil también. Cuando se logra sanear esta etapa, ya pasamos a una etapa de juicio oral que se desarrollará en audiencias continuadas, esto ante un juez de juzgamiento, y finalmente desarrollada esta actividad probatoria, pues ya tendremos la posibilidad de obtener una sentencia, puede ser condenatoria o puede ser absolutoria. Gracias, doctora. Para las personas que nos están acompañando y recién se están conectando, de decirles que estamos hablando sobre negligencia médica. Cualquier caso que tengan ustedes, sus familiares, hayan ocurrido cualquier problema con un médico, quieran contarlo, no duden también en escribirlo aquí en esta transmisión en vivo. Doctora, lo que comentó hace un ratito me parece que suena como un proceso muy largo, ¿no? Puede tomar muchísimo tiempo. Y mencionó de que tiene solamente 4 años y medio para hacer esta demanda. Se tiene 4 años y medio como el plazo de prescripción. De prescripción. Así es. Y sí, funciona así, ¿no? Es una realidad. Todos los procesos penales funcionan logran el objetivo finalmente después de un tiempo bastante prudencial. Entonces, si queremos una acción rápida o si es que queremos una solución urgente, vamos a tener que aplicar mucho la paciencia, porque el proceso penal, según nuestro Código Penal, tiene determinadas etapas y cada etapa tiene su tiempo adecuado. Claro, yo entiendo que hay un proceso largo, que es un juicio que generalmente se lleva, pero ¿hay alguna manera de repente de conciliar para no llegar a un juicio? Sí, hay maneras de conciliar, ¿no? Incluso ante su salud también se puede conciliar, como también se podría conciliar ya ante el inicio del proceso de investigación, ¿no? Hay diversos mecanismos de simplificación procesal, se llaman, donde únicamente se debate el tema de la reparación civil. Entonces, ambas partes, en una suerte de audiencia de conciliación, de diligencia de conciliación, se tendrán que poner de acuerdo para ver cuál es la pretensión de la parte agraviada y pues finalmente si el denunciado acepta su responsabilidad y también acepta el pago de una reparación civil que tiene que ser acorde al daño que se ha causado. Ok, pero eso menciona que es con su salud. Puede ser con su salud, como también puede ser dentro de una investigación, o sea, dentro de un proceso penal como tal. Ok, perfecto. Vamos a seguir leyendo las preguntas que tenemos por aquí.
Me dice, mediante la firma previa del paciente, ¿el médico o institución se puede librar de consecuencias penales ante una posible muerte o secuela al paciente? Sí, lo que pasa es que ante un hecho de una operación, por ejemplo, siempre hay un riesgo, ¿no? Y Ujú, todos sabemos que si nos hacen firmar un documento que tenemos que leerlo, valga la aclaración, siempre es importante leer lo que firmamos. Sin embargo, si el procedimiento se desarrolla haciendo todo lo posible para que finalmente obtengamos un resultado positivo y si aún haciendo todo lo posible no se ha podido lograr el objetivo, ahí no estaríamos ante una negligencia médica. Sin embargo, sí estaríamos ante esta cuando, ok, hemos firmado, pero no se han seguido los protocolos adecuados o finalmente no se ha aplicado el conocimiento adecuado o se ha tomado a la ligereza un ujú, hecho de intervención, ¿no? Cuando, por ejemplo, nos han operado, pero o nos han dado mucho medicamento o el anestesiólogo finalmente ha colocado muchas cantidades que han permitido pues finalmente que la persona fallezca y demás. ujú. Ahí sí, ¿no? Ahí pueda que hayamos firmado lo del riesgo, sin embargo, no somos responsables nosotros como pacientes de la mala práctica del personal de salud. Claro. ¿Y debemos entender la negligencia médica como accidente o como una falta de precaución? A ver, voy a explicar este tema de manera muy breve. Siempre es importante tomar en cuenta que existe la culpa médica. Y Ujú, la culpa médica se divide en cuatro supuestos o cuatro formas. Una es la negligencia médica, que es lo que ya había mencionado, que sabiendo que lo que se hace está mal y se hace, o pues finalmente sabiendo lo que no se debe hacer también se hace, ¿no? Entonces, esto, lo que acabo de narrar es una negligencia médica. No obstante, para que se configure una culpa médica también puede existir un hecho de impericia. ¿Qué quiere ujú, decir esto? Que finalmente el procedimiento que se va a realizar es de desconocimiento del personal de salud. ujú. Tiene cero conocimiento al respecto. O si ha tenido conocimiento, se le ha olvidado. O Claro. finalmente, si es que ha tenido conocimiento pero nunca lo ha puesto en práctica, ¿no? Ahí Ujú, estamos ante una impericia. Cuando hablamos de una imprudencia es cuando se realiza el procedimiento pero con total ligereza, ujú. no tomando las precauciones adecuadas, ¿no? Y finalmente también tenemos como parte de la culpa médica, como una forma de culpa médica, la inobservancia a las reglas de la profesión. Entonces, son cuatro formas que finalmente tendrán que ser analizadas por el representante del Ministerio Público para ver cuál de ellas ha causado la lesión a raíz de una culpa médica, pues. Ok, doctora, y hablar de una falta de información al paciente también se considera como negligencia médica? Lo que se considera como negligencia médica es un mal diagnóstico Ok, también. ¿Por qué? Y entiendo yo que también podría ser una falta de información adecuada. Por ejemplo, si es que yo acudo porque me duele, no lo sé, la espalda o porque siento dolores por acá y demás, ¿no? Y finalmente me diagnostican que no tengo nada. Resulta que después de un tiempo prudencial, otro médico interviene y finalmente menciona que sí, que siempre he tenido un diagnóstico y que debió de ser así, o que se me debió de dar a conocer eso con el anterior médico, con el primer médico. Eso que ha producido quizá lesiones en el transcurso del tiempo, también puede ser considerado como negligencia médica, porque no le estoy proporcionando como personal de salud una información adecuada a mi paciente en el tiempo oportuno para que pueda realizar un tratamiento. ujú. Doctora, y para las personas que ya se están conectando a la transmisión, que recién nos están sintonizando, que estamos hablando sobre negligencia médica, quisiera que nos cuente cuál es el rol que cumple la defensa pública ante estos casos de negligencia médica. Sí, la defensa pública es una institución que desarrolla una labor bastante noble en realidad, pues brinda orientación legal gratuita, así como patrocinio gratuito a todas aquellas personas que son víctimas de delitos, ¿no? En este caso, a las personas que son víctimas y agraviados en los delitos de negligencia médica o lo que nosotros conocemos en el Código Penal como lesiones culposas. Nuestra labor es completamente gratuita. Nosotros participamos desde incluso la interposición de la denuncia
la intervención en absolutamente todas las diligencias que nos cita el Ministerio Público, la participación activa en las audiencias que nos citen los juzgados y pues finalmente nosotros como defensa de la parte agraviada tenemos que requerir el pago de una reparación civil acorde al daño que se ha causado. Nosotros como abogados sabemos cuáles son los requisitos que nosotros tenemos que cumplir, en tanto debemos de exponerle ante el juez por qué es que yo estoy solicitando esa reparación civil. Entonces, únicamente nuestra función no se va a basar en la interposición de una denuncia, sino en finalmente lograr una sentencia, y si esta sentencia es apelada, la defensa pública de la parte agraviada también podrá intervenir en la apelación que corresponda y así hasta lograr una sentencia que ella tenga la calidad de consentida. Entonces, se solicita una vez más a la ciudadanía que cuenta con algún tipo de problema al respecto que acudan a la defensa pública. Es un servicio, como tú bien lo resaltas, de manera gratuita y que cuenta con personal capacitado y especializado en diversos delitos. Pueden llamar al Fonoalegre al 1884 para recibir esta orientación legal gratuita, o también pueden acudir a cualquiera de las sedes y pueden encontrar la dirección exacta de la sede que le queda más cercana a su domicilio o su trabajo en www.gov.pe/defensa pública. Ahí van a poder encontrar la sede más cercana a ustedes. Doctora, para seguir con las preguntas, quisiera saber si se puede pedir algún monto dinerario extra por concepto de daño moral. Sí, por supuesto. Aquí me gustaría explicarle a la ciudadanía que dentro del daño como tal existen diversos daños, ¿no? Sobre todo si estamos hablando ante situaciones de daño extrapatrimonial. Ujú. Existe el daño moral y el daño a la persona. Cuando hablamos de un daño moral es aquel daño que se ha producido al mundo inmaterial de la persona, a los sentimientos de ella. Entonces, si es que, por ejemplo, a raíz de una intervención quirúrgica, finalmente hemos quedado sin un miembro superior e inferior, eso claro está que va a producir un daño de naturaleza moral. Nosotros, como parte agraviada, sí podemos solicitar una indemnización por ese tipo de daño. Ahora, recordemos que según el Código Civil, este daño no tiene que ser sustentado, pues queda finalmente a criterio del magistrado proporcionarnos la cifra adecuada del daño que él considere que se ha causado en nosotros, ¿no? Pero claro está que nosotros como parte agraviada incluso podríamos proporcionar algún estudio o de las terapias que hemos llevado para superar, por ejemplo, estos eventos traumáticos. Ujú. Doctora, nos consulta también Patti Morales. Doctora, ¿qué recomendaciones nos da para evitar ser víctimas de negligencia en cirugías estéticas? Hola Pati, ¿qué tal? Buenos días. Mira, lo primero que tienes que hacer es buscar absolutamente todas las referencias del médico que va a estar a cargo de tu intervención, de manera que puedas conocer si es que él tiene una especialidad adecuada. Y esto es lo importante, porque sobre todo cuando se tratan de cirugías plásticas, tenemos que estar ante un profesional que esté especializado al respecto, ¿no? Entonces, busca en la página del Colegio de Médicos cuál es la reseña de tu médico. Es el ítem Conoce a tu médico, ahí podremos encontrar toda la información adecuada y evidentemente también tendremos que pedir reseñas de algunos pacientes que hayan sido tratados ahí. Siempre es importante poder conocer al personal que va a estar a cargo sobre todo del tratamiento de nuestra salud y de nuestra integridad. Doctora, y para las personas que recién se están conectando, también sería bueno contextualizar nuevamente cómo se configura una negligencia médica. Ujú. Sí, bien, cuando hablamos de negligencia médica estamos hablando de la inobservancia de principios elementales de la profesión, ¿no? Ujú. Pero recordemos que no solamente existe la negligencia médica, sino además una lesión culposa por imprudencia o por impericia o por inobservancia de las reglas de profesión. Cuando hablamos de negligencia médica, estamos ante médicos que sabiendo lo que deben de hacer no lo hacen o finalmente sabiendo lo que no deben de hacer se hace. Entonces, ellos con un actuar inadecuado, una mala práctica, pues finalmente pueden desembocar en el perjuicio potencial a la integridad física de un paciente. Ok. Doctora, ¿y qué medidas adicionales se le imponen al responsable de la negligencia?
Luego de realizadas las audiencias que corresponden a un juicio oral, se va a lograr una sentencia condenatoria en el caso se acredite la responsabilidad del denunciado, del personal de salud denunciado. Finalmente, en esta sentencia también se impondrá el pago de una reparación civil y si es que no se logra dentro del tiempo adecuado obtener esta sentencia condenatoria, pues también podríamos acudir a la vía civil para solicitar también el pago de una reparación civil acorde al daño que se ha causado, demostrando los elementos de la responsabilidad civil extracontractual, eso sí. Ahora, también nosotros como parte agraviada podremos solicitar al Colegio de Médicos del Perú que proceda con la inhabilitación correspondiente, ¿no? Esto ya es un procedimiento completamente administrativo que no tiene nada que ver con el ámbito penal. Ok, doctora. Igual, para recordarles a todas las personas que nos están acompañando sobre la importancia y la labor de la defensa pública. Por eso también queremos contarles que va a haber una campaña de asistencia legal gratuita en Lima Sur y va a ser en el Complejo Deportivo 3, que está en Chorrillos, en la avenida Defensores del Morro 2280, este 19 de julio de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Una campaña de asistencia legal gratuita a cargo de la defensa pública. Y además también queremos recordarles a todas las personas que están en Iquitos, en Loreto, de nuestra feria de servicios llamada La Caravana de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Va a ser este sábado 13 de julio en la Plaza Sargento Lores de Iquitos, también de 9 de la mañana a 1 de la tarde, donde van a encontrar diversos servicios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entre los cuales está la defensa pública, para que puedan recibir también ahí orientación legal gratuita. Entonces, recuerden estos dos eventos. El primero, sábado 13 de julio, la Caravana de Justicia en Iquitos, en la Plaza Sargento Lores, y también este 19 de julio, viernes 19 de julio, en Chorrillos, en el Complejo Deportivo 3, Avenida Defensores del Morro 2280. Campañas de la defensa pública en Chorrillos. Ya que estamos hablando de la importancia de todo lo de la defensa pública, doctora, para los que nos acompañan, cuente un poco más sobre toda la labor que hace la defensa pública, no solamente como negligencia médica, sino todos los temas que aborda. Perdón. Gracias. La defensa pública, a través de sus diversas áreas, está destinada a ayudar sobre todo a la población vulnerable que no cuenta con recursos económicos a la solución de sus conflictos. Esto a través, por ejemplo, del área de defensa de víctimas, que nos encargamos de la defensa de los derechos de la parte agraviada en diversos delitos como negligencia médica, todo tipo de lesiones, omisión a la asistencia familiar, violación sexual, violencia física, violencia psicológica y otro tipo de delitos. Ahora bien, también la defensa pública a través del área de asistencia legal se encarga de demandas de alimentos, demandas de tenencia, demandas de régimen de visitas y otros temas. La defensa penal se encarga de la defensa de aquellos que son denunciados, acusados, sentenciados. También contamos con el área de conciliación, que finalmente van a ayudar a la solución de conflictos antes de que este se judicialice. Y pues finalmente contamos con el apoyo de un equipo multidisciplinario conformado por especialistas que van a ayudar a coadyuvar a la teoría del caso en cada uno de sus abogados. Grandísima la labor de la defensa pública. Entonces vamos a seguir, doctora, leyendo un poco más los comentarios ya para finalizar esta transmisión en vivo del Consultorio Legal, un programa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que sale todos los jueves de 10 de la mañana a 11 de la mañana. La próxima semana también veremos nuevos temas. Si tienen algún tema que quisieran buscar o que se haga realidad la próxima semana, pueden escribir también en el buzón de mensajes de Facebook o de Instagram proponiendo algún tema que les gustaría tratar para poder nosotros también llevar esos temas aquí y conversar con los defensores públicos para resolver todas las dudas que tienen. Nos escribe también Hanna, dice, llevo 2 años por un maltratamiento. ¿Aún se puede hacer la denuncia? Sí, aún estás a tiempo de realizar la denuncia. Recuerda que se cuenta con 4 años y medio para pues finalmente poner en conocimiento de las autoridades que correspondan un hecho de negligencia médica o bueno, un hecho de lesiones culposas en este caso, para que el Ministerio Público a través de sus diversas diligencias pueda verificar si en efecto estamos ante un hecho de negligencia médica, ante un hecho de impericia, imprudencia u
o inobservancia de las reglas de la profesión. Entonces sí, te hago una invitación para que puedas acudir a cualquiera de las sedes de la Defensa Pública. Donde estés va a existir seguramente una sede de la Defensa Pública para que puedas encontrar apoyo completamente gratuito y te puedan asesorar al respecto. Perfecto. Doctora, ya para ir finalizando, ¿qué base legal protege nuestro derecho a la salud? Nuestra Constitución Política del Perú, en el artículo 7, menciona que todos los ciudadanos tenemos el derecho a la salud. Como derecho constitucional, debe ser un derecho de especial observación, no solamente por el personal de salud, sino por todos los ciudadanos en general, quienes nos encontramos en la obligación de preservarlo. Pero, claro está, que los llamados a preservar este derecho es aquel personal de salud, pues están capacitados, entendemos, para eso. Ujú. Entonces, ya para ir finalizando esta transmisión en vivo, ¿qué recomendaciones nos puede brindar a nosotros y a todas las personas que nos están acompañando en este momento para, dentro de nuestro margen de acción, evitar ser víctimas de negligencia? Bien, conozcamos a los médicos que van a estar a cargo de nuestro tratamiento. Esto es básico, súper importante y sobre todo estemos ante un profesional de salud. Han existido muchas noticias que dan cuenta de que personas inescrupulosas haciendo un mal uso de, por ejemplo, establecimientos de salud han realizado operaciones, intervenciones quirúrgicas sin contar ni siquiera con el título de médico o con el título adecuado para realizar este tipo de intervenciones. Entonces, averigüemos primero bien ante quién nos vamos a someter, cuáles son sus referencias. Y segundo, siempre estar atentos desde el minuto cero de atención. Siempre anotar todo lo que se nos dice y sobre todo tener acceso a la historia clínica. Esto es muy importante porque en un eventual caso de denuncia por una lesión culposa, podremos pues contar con la documentación adecuada que nos va a permitir sustentar nuestra denuncia. Por ejemplo, también sería importante que se tome una suerte de fotografía al antes y después de cómo ha quedado, quizá una intervención quirúrgica y demás. Entonces, mientras más precavidos estemos, uno nunca sabe. En todo caso, podamos tomar las precauciones adecuadas para que podamos contar con las herramientas adecuadas, de manera que en nuestro caso, nuestra denuncia sea fuerte, sea tan contundente que el objetivo principal sea lograr una sentencia condenatoria, una reparación civil, porque se habría causado un daño. Ujú. Y ante estas, ante hacer una denuncia como tal, para las personas que necesiten hacerlo, ¿cuáles son los elementos o las pruebas o las evidencias que deben tener a la mano para hacer esta denuncia? Su historia clínica. Ok. Es bastante básico. Las comunicaciones previas quizá con el establecimiento penitenciario, con el establecimiento de salud, Salud. discúlpeme, para verificar que en efecto ha habido una atención en ese centro de salud, ¿no? Ujú. De manera que podamos fijar la fecha, la hora, las circunstancias de atención, la historia clínica, algunos testigos, quizá por ahí siempre ir acompañado, eso también es importante para que alguien pueda velar por nuestra salud, ¿no? De manera que si contamos con estos elementos, pues finalmente podamos lograr un objetivo positivo. Y ahora también, como parte de la labor de un abogado, siempre está solicitar la intervención de un profesional especializado, esto es de un médico forense, de un perito que se pueda encargar del análisis adecuado de la historia clínica, así como de diversas quizá declaraciones, de manera que nos pueda dar su opinión técnica, ¿no? Que como abogados a veces no conocemos, pero que un médico por supuesto que lo puede hacer. Hemos hablado de la importancia de tener la historia clínica, pero nos consulta Mafer, ¿a quién se le pide la historia clínica? Bien, se le pide al nosocomio. Puede ser a la clínica privada o al Hospital Nacional. Ellos tienen un área de atención donde por información pública se le puede solicitar a través de un escrito completamente simple, nada más con identificación y solicitar se remita una copia de toda la historia clínica, ¿no? Entonces, si es que no nos lo quiere dar, porque hay casos en los que simplemente la clínica se niega a hacerlo, pues nosotros podremos acudir a la Defensoría del Pueblo, que finalmente a través de ellos se podrá solicitar que la institución de salud o la clínica particular pueda proporcionarnos esa historia clínica. Ok, perfecto. Ya respondimos a Mafer. Y justo nos pregunta Rosita Luz, yo quiero un abogado en Lima, en Villa María del Triunfo.
bueno, le recomendaríamos que llame al Fondo Alegra al 1884, porque hay abogados de la defensa pública que la doctora va a contar un poco más ya para ir finalizando esta transmisión. Villa María del Triunfo menciona. Villa María del Triunfo, tal Bien, cual. tu caso en todo caso, valga la redundancia, pertenece a la Dirección Distrital de Lima Sur. Ahí podrían encontrar la dirección de manera física en la página www.gov.p/defensa pública para que puedan acudir de manera presencial. No obstante, también se les hace un llamado para que puedan realizar una pequeña llamada telefónica al 1884 de manera que puedan ser derivados a una central y la central derivará el caso a la dirección distrital que corresponde, en este caso Lima Sur. En Lima Sur me parece que incluso hay diversas sedes, incluso en Villa María también o en San Juan de Miraflores. Encuentra una, la más cercana, y especifica para qué necesitas el abogado, ¿no? Nosotros trabajamos en base a nuestro reglamento, ahí tenemos nuestras diversas especialidades. En ese sentido, si es que, por ejemplo, eres víctima de algún delito, sí o sí te van a derivar al área de defensa de víctimas, o si necesitas una demanda de alimentos, tenencia, etcétera, te van a derivar al área de asistencia legal. Así es. Nosotros ya estamos culminando este programa, no sin antes también recordarles que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos pone a su disposición la línea gratuita Fondo Alegra 1884 de la Defensa Pública para poder recibir orientación legal gratuita. Recordarles que es una línea de alcance nacional y totalmente gratuita. Y si desean recibir también orientación legal presencial, pueden ingresar a la página web www.gov.pe/defensa pública. Lo repito, www.gov.pe/defensa pública, y ahí van a poder encontrar la sede a nivel nacional, la cual le queda más cerca a su domicilio, a su trabajo, donde quieran recibir esta atención legal. Doctora, para ya ir finalizando, ¿algún mensaje final para las personas que nos están acompañando? Sí, si me voy al caso en concreto, por favor busquen a los médicos que van a estar a cargo de cualquier intervención quirúrgica. Siempre es importante tomar la precaución al respecto. Nunca vayan solos ante una intervención. Finalmente recaben todos los elementos necesarios de la intervención, es decir, la historia clínica, y si tienen alguna duda al respecto, cualquier consulta que tenga que ver con este tema y otros delitos, pueden acudir a la defensa pública. Yo pertenezco a la Dirección Distrital de Lima Centro y estoy segura que a nivel nacional hay abogados que se encuentran completamente capacitados para poder absolver cualquiera de sus dudas. Además que contamos con las habilidades blandas que corresponden, pues entendemos que estamos ante víctimas de delitos que ya de por sí han pasado un hecho traumático, de manera que lo único que necesitan es un personal especializado y empático que pueda ayudarlos. Ahora, siempre es bueno proporcionarle al abogado toda la documentación adecuada para que el abogado pueda tener un conocimiento amplio del caso y pueda mencionarles qué hacer, o pues finalmente qué salida hay o qué salida, o si finalmente ya no hay ninguna salida, ¿no? Pero siempre es importante contar con esta documentación y con una opinión del abogado especializado. Muchísimas gracias, doctora. La defensora pública de Lima Centro, Lizy Trujillo, si tienen alguna duda y quieren irse a la defensa pública, si están en Lima Centro, ahí van a poder también encontrar a la doctora, que les va a orientar tal cual lo hizo aquí con nosotros, de una manera tan amable siempre ella. Nosotros, para ir ya despidiendo el consultorio legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, invitarles nuevamente a estas dos campañas. La primera campaña va a ser este sábado 13 de julio, que es una feria de servicios de la Caravana de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Va a ser en Iquitos, específicamente en la Plaza Sargento Lores. Sábado 13 de julio de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Esta feria de servicios va a contar con la presencia de defensores públicos para que también puedan recibir orientación legal gratuita a las personas que están ahí en Iquitos. En ese mismo momento van a poder recibir, acercarse y absolver cualquier consulta que tengan. Y además, el 19 de julio aquí en Lima, en Chorrillos, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, también está la campaña de asistencia legal gratuita Lima Sur, Defensa Pública a tu servicio. Va a ser en el Complejo Deportivo 3, que está en la avenida Defensores del Morro 2280 en Chorrillos. Entonces no se pierdan ninguno de estos dos megacampañas de la Defensa Pública y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Nosotros nos despedimos hasta la siguiente semana. Nuevamente recordarles...
recordarles que el siguiente tema va a ser pensión de alimentos. Entonces vamos a hablar muchísimo sobre ese tema, absolver todas las dudas que tengan. Entonces nos despedimos y nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias a toda la ciudadanía que nos está viendo. Hasta luego, nos vemos.